Corintios capítulo 10, verso 12. Gloria al Señor Jesús. El consejo está basado en esta palabra, gloria al Señor. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, verso 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. Gloria al Señor nuestro Dios. Cristo reina. Amén. Aunque el diablo haga muchas cosas, el que está reinando es Cristo Jesús. Gloria al Señor. Y aquí el apóstol Pablo le dice a los que están en la iglesia de Corintios que aquel que piensa estar firme, mire que no caiga. Pensar que uno estar firme y estar firme son dos cosas diferentes. Amén. Así que el apóstol está dirigiéndose a aquellos que piensan, aquellos que creen, aquellos que consideran estar firmes en el Señor. ¿Por qué? Porque no es de pensar estar firme, sino es de humillarse ante Dios. Es de humillarse ante la presencia de Dios y que sea Dios obrando en nuestras debilidades y fortaleciéndonos en ella. La palabra de Dios dice que diga el débil, fuerte soy. O sea, cuando dice diga el débil, fuerte soy, está diciendo que él mismo se anime, que él anime su espíritu, que fortalezca su espíritu, que le diga al espíritu fuerte soy, que le diga a su ser fuerte soy. Cuando esto sucede, el espíritu va a estar fuerte y no vamos a pensar estar firme. Una vez viví situaciones difíciles y quería llorar, pero le dije a mi ser, no vas a llorar, vas a estar fuerte en el Señor. No va a salir lágrima de tu vida. Y esa palabra ministró todo mi ser y me fortalecí en Dios. Pero tenemos que considerar que somos débiles ante Dios, que no somos nada. Amén. El mismo apóstol Pablo se consideraba débil y él se consideraba fuerte, era por palabra, porque de pronto, según los historiadores, su apariencia no era de alguien imponente o alto, sino de una persona baja, de pronto considerada no fuerte, pero por letra, por palabra, decía lo que tenía que decir. ¿Por qué? Porque esa palabra no salía de él, esa palabra salía de la boca de Dios. Y la única forma en que el cristiano puede estar firme es con la palabra de Dios. Cuando está la palabra de Dios, uno no va a pensar que estar firme, sino simplemente la palabra de Dios lo va a fortalecer a uno. Y va a venir fuerza a nuestro espíritu, va a venir fuerza a nuestra alma, va a venir fuerza a nuestro cuerpo. Y vamos a estar firmes en Dios. La Biblia dice que tenemos que mantener irreprensible el espíritu, el alma y el cuerpo. Irreprensible, es decir, firmes en el Señor, firmes en la palabra, firmes en la comunión con Dios. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué? Porque de esa manera
vamos a obtener la salvación. Y nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo van a ser probados por Dios y van a ser tentados por Satanás. La prueba de Dios es para que nosotros crezcamos espiritualmente. La tentación de Satanás es para que nosotros caigamos de la gracia en donde Dios nos ha puesto. Y así como el Señor Jesucristo fue tentado, también nosotros vamos a ser tentados. La Biblia enseña que el que es tentado es por la concupiscencia que hay en él. Mas en Jesucristo no hubo concupiscencia, porque Él tenía dominio de todo su ser. Pero era necesario que su cuerpo, que su alma y que su espíritu se mantuviera irreprensible. Bendito sea el nombre de Dios. Es decir, se mantuviera firme en el Señor. Y Satanás lo primero que tentó a Jesucristo fue en el cuerpo. La carne sintió hambre después de 40 días y 40 noches. Y Satanás le dijo: di que estas piedras se conviertan en pan. De pronto, al tener hambre, al querer ingerir algo, en los 40 días anteriormente, él no tenía hambre, pero él tuvo hambre. Y en el momento que su cuerpo tuvo hambre, Satanás vino y empezó la tentación. No en el momento en el cual no tenía hambre, sino cuando tuvo hambre. Pero Jesucristo le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesucristo se mantuvo irreprensible en su cuerpo. Satanás, no contento con eso, atacó ahora el alma. Y le dijo Satanás al Señor Jesús: mira estos reinos, todos ellos van a ser tuyos. A mí me fueron entregados y a quien quiero yo se lo doy. El ánimo de grandeza, lo que uno quiere sentir poder, la riqueza, eso está en el alma. Ahora Satanás estaba tentando el alma. Y Jesucristo, ¿qué dijo? Jesucristo resistió también la tentación en su alma. Y Satanás se tuvo que apartar. Iba 2-0. Jesucristo se mantuvo firme en su cuerpo. Jesucristo se mantuvo firme en su alma. Faltaba ahora que Satanás tentara al Espíritu. Y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, échate aquí abajo. Porque Cristo está que a sus ángeles mandarás. Pero el Señor Jesucristo le dijo: no tentarás al Señor tu Dios, porque Dios no puede ser tentado. Y si vemos que la palabra de Dios nos enseña que Dios es espíritu, es decir, que el espíritu no puede ser tentado. Y otra vez venció Jesucristo y estuvo firme ahora en su espíritu. Amén. 3-0 ganó el Señor. Se mantuvo firme en su cuerpo, se mantuvo firme en su alma, se mantuvo firme en su espíritu. Y Satanás se tuvo que apartar. Irreprensible se mantuvo. ¿Y por qué logró esa firmeza? ¿Y por qué logró vencer en cada uno de el componente de su ser? Porque siempre citaba la palabra de Dios. Porque siempre salía de su boca la palabra de Dios. Es algo que de pronto uno no logra comprender. Pero cuando el cristiano está lleno de la palabra de Dios, va a resistir y a enfrentar las situaciones de la vida de una manera diferente, de una manera firme,
en el Señor, así como lo hizo Cristo Jesús. De pronto se va a debilitar, de pronto se va a desanimar, pero va a estar como firme en el Señor y va a mantener el testimonio en Cristo Jesús. Pero cuando la palabra de Dios no mora en abundancia en el corazón, dentro del ser, la persona va a flaquear y la persona se va a alejar de Dios y no va a encarar las situaciones así como la encaró Jesucristo, citando la palabra de Dios, poniendo por obra la palabra de Dios. Entonces, si verdaderamente la palabra de Dios mora en nosotros, ahí vamos a estar firmes y no vamos a pensar que estamos firmes. El único que nos puede hacer que estemos firmes es las Santas Escrituras, cuando ellas se hacen vida en ti y en mí. Es la palabra de Dios. Y Jesucristo empieza diciéndole a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, que usted va a vivir es de la palabra de Dios. Yo voy a vivir es de la palabra de Dios. Y cuando yo como la palabra de Dios, voy a estar firme. Por eso el Señor Jehová no dijo de casualidad que leamos todos los días la palabra de Dios. Si alguien desfallece, no está leyendo la palabra. Si alguien cede ante la tentación, no está leyendo la palabra. Y leer no es, os alabo hermano, no, leer es que la palabra se interiorice en nosotros y la palabra alimente y fortalezca nuestro espíritu. En ese momento, esa persona que está en el Señor, aunque esté débil por las circunstancias, va a estar firme en Dios, porque la palabra de Dios va a estar en él. Amén. Y esa palabra va a producir vida. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que el apóstol Pablo le dijo a los de Corintio: el que esté firme, mire que no caiga. Es decir, apercíbase de no caer. Apercíbase que Satanás va a tentar su cuerpo, que Satanás va a tentar su alma, que Satanás va a tentar su espíritu para hacerlo caer y para que usted niegue el nombre de Dios. Pero cuando la palabra se hace vida en nosotros, va a producir vida en nosotros. Satanás hace las cosas al revés de Dios. Cuando la palabra de Dios dice estar irreprensible, dice primero espíritu, alma y cuerpo. Y Satanás viene y primero ataca el cuerpo, ¿verdad? Le dijo que estas piedras se conviertan en pan. Después atacó el alma y por último atacó el espíritu. Porque lo más débil de nosotros es la carne. Por eso el apóstol Pablo dice que esta carne quiere las cosas de este mundo. Y Satanás ataca lo más débil. Y Satanás ataca cuando uno está débil, no cuando uno está fuerte. Él no se le presentó al Señor Jesucristo a los 20 días, ni a los 30, ni a los 39. Se le presentó cuando tenía hambre, cuando su cuerpo estaba débil. Así que cuando usted esté débil en el Señor, y usted y yo sabemos cuándo es eso, tenemos que estar mirando para no, ¿qué? No caer y mantenernos firmes en el Señor. El que está firme en el Señor no es que se sabe, el que se sepa toda la Biblia, no. Porque se puede saber toda la Biblia y ninguna la pone por obra. El que está firme en el Señor es que la palabra y Él se conjugan en uno solo y produce vida. Porque dice la Biblia, con Cristo Jesús somos uno y con Cristo estamos completos. Bendito sea el nombre de Dios. Y si usted está completo con Cristo, lo demás es que, como dicen por ahí, es cuento. Y a su nombre, dele un fuerte aplauso al Señor, porque Él vive, amén. Y para siempre es su misericordia. Así que el que esté firme, mire
que no caiga. Alabado y glorificado es el nombre de Dios. Ese es el consejo de este día.